Mamá, ya te conseguimos cupo en el Sauce. Ya no podemos estarnos turnando para cuidarte, soltó mi hijo mayor sin mirarme. Soy Otilia, tengo 76 años y fui la mejor modista de este bendito barrio. Ellos creen que me desechan, pero olvidan que yo corté la tela de sus vidas. El silencio que siguió a las palabras de Gustavo se sintió denso, casi masticable, como el aire antes de una tormenta de verano. Estábamos en la sala de mi casa, esa misma sala que se levantó ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente y el crujir de mi máquina de coser, Singer. Mis 3 hijos estaban sentados en el sillón de felpa verde, el que compré hace 35 años, con las ganancias del vestido de novia de la hija del alcalde. Se veían incómodos, apretados, como ropa que ya no les quedaba pero que se resistían a tirar a la basura. Gustavo, que siempre se ha creído el cerebro de la familia por el simple hecho de llevar un portafolio a la oficina, evitaba fijar sus ojos en los míos. Se acomodaba los lentes una y otra vez, buscando en sus papeles una justificación que su propia conciencia no podía darle. A su lado, Elena, mi única hija mujer, se retorcía las manos con dramatismo, fingiendo una aflicción que se le desmoronaba en las comisuras de los labios. Y en la esquina del mueble, Joaquín, el menor, el que todavía usaba mi dinero para pagar sus deudas de juego, miraba fijamente la punta de sus zapatos, como si allí estuvieran escritas las respuestas del universo. «Es por tu propia seguridad, mamá», insistió Elena, con esa voz chillona que siempre usa cuando quiere convencer a alguien de una mentira. «El mes pasado te tropezaste en la cocina. ¿Qué tal si te pasa algo peor y ninguno de nosotros está cerca? Gustavo trabaja todo el día. Joaquín tiene sus compromisos y yo... Bueno, tú sabes lo mal que estoy de la columna. El doctor dice que no debo hacer esfuerzos». La escuché sin pestañear. La debilidad en mis piernas es real. No lo voy a negar. La rodilla izquierda me cobra cada noche las miles de horas que pasé pedaleando la máquina de coser para que a ninguno de los 3 le faltara un plato de comida o un par de zapatos escolares. Pero mi mente, a Dios gracias, sigue tan afilada y despierta como las tijeras de sastre de acero alemán que heredé de mi abuelo. Yo no estaba enferma, ni senil, ni mucho menos incapacitada para freír un huevo o barrer mi patio. Lo que pasaba era otra cosa, una verdad mucho más fea que intentaban maquillar con tecnicismos y palabras de folleto publicitario. «El Sauce es un lugar de primera», intervino Gustavo, sacando un tríptico satinado con fotografías de ancianos sonrientes que parecían sacados de una revista extranjera. «Tienen enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, áreas verdes. Estarás muy bien atendida. Nosotros ya hicimos los arreglos y el depósito inicial. Nos dividiremos la mensualidad entre los 3. Es lo más práctico. Ya no podemos seguir con este ritmo de estarnos turnando para venir a verte cada fin de semana. Nos quita mucho tiempo con nuestras propias familias». «Nos quita mucho tiempo», repitió mi mente en un eco amargo. Me acordé de las noches enteras que pasé en vela poniéndoles compresas de agua fría en la frente cuando tenían fiebre de tifoidea. Me acordé de cómo descosí mis propios vestidos de fiesta para convertirlos en camisas para ellos cuando la crisis económica de los años 80 nos dejó sin un centavo. En aquel entonces, el tiempo no era algo que se midiera con un reloj de pulsera. El tiempo era simplemente lo que mis hijos necesitaran de mí. Pero la memoria de los hijos es de corto alcance y muy conveniente. Miré a Joaquín, esperando que dijera algo. Después de todo, yo le había perdonado su última deuda apenas hacía 3 meses, vendiendo una de mis pocas cadenas de oro para que no lo buscaran los cobradores. El muchacho ni siquiera levantó la cabeza. Se limitó a asentir con un gesto cobarde, masticando un chicle con la boca abierta. En ese momento comprendí todo con una claridad que me heló la sangre. Esto no era por mi salud, ni por las caídas, ni por la falta de tiempo. Detrás de sus caras de preocupación fingida estaba el hambre de quedarse con esta casa. Esta propiedad, ubicada en una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad, con su patio lleno de árboles de limón y su fachada de cantera, era un bocado demasiado tentador para 3 adultos ahogados en deudas de tarjetas de crédito y ambiciones mal calculadas. Querían meterme en un asilo para poder colgar el letrero de «Se vende» en la fachada antes de que mi cuerpo terminara de enfriarse. Cualquier otra mujer en mi lugar habría empezado a gritar, a llorar, a rogarles que no la abandonaran en un asilo de ancianos.
Habría apelado a la gratitud, al amor de madre, al respeto por los muertos, evocando la memoria de su padre. Pero yo no soy cualquier mujer. El oficio de modista me enseñó que cuando una costura se daña, es mejor descoserla con paciencia y volver a empezar desde el principio, en lugar de jalar el hilo a la fuerza y romper la tela. Está bien, dije, con una voz tan tranquila y firme que los tres dieron un pequeño salto en el sillón. Gustavo se quedó con la boca abierta, a medio camino de explicarme las bondades del menú vegetariano del asilo. Elena dejó de frotarse las manos y me miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Joaquín finalmente levantó los ojos, aliviado de no tener que presenciar el drama que seguramente había ensayado en su mente durante el camino a mi casa. ¿De verdad, mamá? ¿No estás enojada?, preguntó Elena, estirando la mano para tocar la mía. Retiré mi mano con suavidad, pero con firmeza, simulando que me acomodaba el cabello. ¿Por qué habría de enojarme?, respondí, esbozando una sonrisa que debió parecerles la prueba definitiva de mi supuesta demencia. Tienen razón. Ya estoy vieja y soy una carga para ustedes. El Sauce suena como un hotel de 5 estrellas. Si ya tomaron la decisión y pagaron, no voy a ser yo quien les arruine el negocio. Solo les pido un favor. Lo que quieras, mamá, lo que quieras, dijo Gustavo de inmediato, casi saboreando la victoria. Nosotros nos encargamos de empacar tus cosas grandes el fin de semana. No, no es necesario, dije, levantándome de la silla sin apoyarme en la mesa, demostrándoles que mis piernas todavía tenían dignidad. No quiero que toquen nada de mis pertenencias. Hoy mismo me iré de aquí. Solo necesito un par de horas para arreglar mi equipaje personal. Pueden quedarse en la sala esperando, o si prefieren, pueden irse a sus casas. Yo sé cómo llegar a donde tengo que ir. Pero mamá, el ingreso en el Sauce está programado para el lunes, empezó a decir Gustavo, confundido por mi repentina prisa. He dicho que me voy hoy, lo corté, mirándolo fijamente a los ojos, con la misma autoridad con la que lo mandaba a su cuarto cuando era un niño malcriado. No pienso pasar una sola noche más en una casa donde ya me declararon como un estorbo. Esperen aquí. Subí las escaleras lentamente, apoyándome en el pasamanos de madera que mi difunto esposo había tallado con sus propias manos. Cada escalón me dolía en las articulaciones, pero el orgullo me mantenía erguida. No iba a permitir que me vieran flaquear. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta con llave y me quedé unos segundos de pie, contemplando el cuarto que había sido mi refugio durante más de 40 años. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, y mi viejo costurero de madera de cedro que descansaba sobre la cómoda. Me acerqué al costurero. Era una pieza hermosa, pesada, con herrajes de bronce que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Lo abrí. En la parte superior estaban los hilos de colores, las agujas de diferentes grosores, las cintas métricas desgastadas por el uso y mis inseparables tijeras de sastre. Pero debajo de la bandeja de los hilos, oculto por un doble fondo que solo yo conocía, se encontraba el verdadero tesoro de mi vejez. Deslicé la madera falsa con cuidado. Allí estaban las escrituras originales de la propiedad. Un fajo de papeles amarillentos, notarizados y registrados debidamente desde 1982, cuando terminamos de pagar el terreno. En esos papeles constaba que la única y legítima dueña de la casa, el terreno y todo lo que estuviera construido encima era Otilia Santa Cruz, viuda de Mendoza. Mis hijos pensaban que, al tener ellos las copias simples que guardaba en el archivador del estudio, tenían el control de la situación. Lo que no sabían es que sin estos documentos originales, cualquier intento de venta, renta o traspaso era un trámite imposible, una vía muerta que los estrellaría contra la pared de la ley. Junto a las escrituras, saqué un sobre grueso de papel manila. Eran mis ahorros de toda la vida. Dinero en efectivo que había ido guardando de los trabajos especiales que hacía para clientas exclusivas que preferían pagar en mano y sin intermediarios. No era una fortuna para volverse millonario, pero era más que suficiente para vivir con total holgura y sin pedirle un centavo a nadie durante varios años. Metí los papeles y el sobre de dinero en el fondo de mi vieja maleta de cuero marrón, la misma que usé para mi luna de miel. Encima acomodé mi ropa más abrigada, mis medicamentos, mis artículos de aseo personal y, por supuesto,
mi estuche de costura con mis tijeras de acero. No me llevé fotos, ni adornos, ni recuerdos sentimentales. Los recuerdos los llevaba bien grabados en la memoria y en el corazón, y las cosas materiales no hacían más que estorbar cuando uno tiene que emprender una retirada estratégica. Cuando terminé de empacar, me senté en la orilla de la cama y saqué mi teléfono celular. Marqué un número que me sabía de memoria. Al tercer timbrazo, una voz ronca y alegre respondió al otro lado de la línea. «¿Otilia? ¡Qué milagro que llamas, mujer!», dijo mi prima Casilda. Casilda es 3 años mayor que yo, pero tiene la energía de una yegua salvaje. Vive en un pueblo costero a 1 hora de la ciudad, en una casa grande con un huerto de naranjos que heredó de su esposo. Casilda nunca tuvo hijos, lo que en su momento muchos consideraron una desgracia, pero que hoy, viendo mi situación, me parecía la mayor de las bendiciones. Ella siempre había sido libre, directa y sin pelos en la lengua. «Casilda, necesito pedirte un favor», le dije, bajando la voz para que no me escucharan los 3 buitres que esperaban abajo. «Mis hijos acaban de decidir que soy demasiado vieja para estorbarles en la ciudad. Me consiguieron un lugar en un asilo de ancianos». Se escuchó un silencio del otro lado, seguido de una carcajada sonora que me devolvió el alma al cuerpo. «¿Un asilo? ¿A ti? Pero si estás más cuerda que toda esa cuerda de mantenidos juntos. ¿Y qué vas a hacer, Otilia? No me digas que te vas a dejar doblar el brazo por esos 3. «Por supuesto que no», respondí, sintiendo cómo se me dibujaba una sonrisa de complicidad en el rostro. «Ya empaqué mis cosas. Tengo las escrituras de la casa y mis ahorros en la maleta. ¿Tienes espacio para mí en el huerto?» «La pregunta ofende, prima», dijo Casilda de inmediato, con tono decidido. «Aquí hay espacio de sobra, aire limpio y naranjas para hacer dulce todo el año. Además, me hace falta alguien con quien jugar al dominó por las tardes y hablar mal del gobierno. Vente de inmediato. ¿Quieres que vaya a buscarte?» «No, no es necesario. Tomaré un taxi directo de la central. Estaré allá antes de que caiga la noche. Pero hazme un favor, Casilda. No le digas a nadie que voy para allá. Quiero que mis hijos crean que me fui obediente al asilo que me buscaron. Quiero ver cuánto tardan en darse cuenta de que el nido está vacío y que la dueña se llevó las llaves del candado. Cuenta con eso, Otilia. Mi boca es una tumba. Te espero con un café caliente y un trozo de pastel de elote. Apúrate, que el camino se pone oscuro temprano». Colgué el teléfono con una sensación de ligereza que no había sentido en años. Era como si me hubiera quitado de encima un abrigo de lana mojada que me pesaba en los hombros. Me miré en el espejo de la cómoda, me acomodé el cuello del abrigo y me pinté los labios de un color rojo suave, como solía hacerlo cuando salía a la calle a ganarme la vida. Tomé la maleta de cuero. Estaba pesada, pero el coraje y la dignidad me daban la fuerza que a mis músculos les faltaba. Abrí la puerta de la habitación y bajé las escaleras con paso firme, haciendo sonar mis zapatos de tacón bajo contra la madera. Al verme bajar, mis 3 hijos se pusieron de pie de un solo golpe. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio y una extraña incomodidad. Supongo que esperaban ver a una anciana derrotada, con los ojos llorosos y arrastrando los pies hacia su destierro. En cambio, se encontraron con Otilia Santa Cruz, la mujer que había sacado adelante a una familia entera con el poder de sus manos, vistiendo su mejor abrigo y con la cabeza en alto. «¿Ya estás lista, mamá?», preguntó Gustavo, acercándose para tomar la maleta. «Déjame que yo la lleve. Te acompaño al auto». «No toques mi maleta, Gustavo», le dije con una frialdad que lo hizo dar un paso atrás. «Ya les dije que yo misma me voy. No necesito que me lleven a ningún lado como si fuera un paquete de correo. Ya llamé a un taxi de mi total confianza y me está esperando abajo». «Pero mamá, es peligroso que andes sola por ahí con equipaje», empezó a quejarse Elena, tratando de parecer preocupada frente a sus hermanos. «Peligroso es confiar en la sangre de uno mismo», le respondí, mirándola fijamente hasta que bajó la vista. «No se preocupen por mí. Ustedes ya hicieron su parte del trabajo. Ya me consiguieron el asilo. Ya pagaron el depósito. Ya se quitaron el peso de encima. Ahora me toca a mí decidir cómo voy a vivir el resto de los días que me quedan». Caminé hacia la puerta principal. Joaquín se adelantó para abrirla, tal vez por un último destello de educación o simplemente para acelerar mi salida. Antes de cruzar el umbral, me detuve y me di la vuelta para mirarlos por última vez en esa sala. «La casa queda sola», les dije,
con una entonación que ocultaba perfectamente la trampa que les estaba dejando. No quiero ver que falte un solo mueble de aquí cuando regrese a visitarlos. Si es que decido hacerlo, cuiden bien de la propiedad. No te preocupes por nada, mamá, dijo Gustavo, con una sonrisa codiciosa que no pudo ocultar. Nosotros nos encargaremos de mantener todo en orden por aquí. Tú solo dedícate a descansar y a dejarte consentir en el sauce. Te iremos a ver el próximo domingo. Sí, claro, respondí con ironía. El próximo domingo. Salí a la calle sin mirar atrás. El taxi que había solicitado ya estaba estacionado junto a la acera. El chofer, un hombre joven y amable que solía hacerme los mandados del mercado, se bajó de inmediato para tomar mi maleta y acomodarla en la cajuela. Me subí al asiento trasero, me acomodé el cinturón de seguridad y le di la dirección de la central de autobuses del sur. Mientras el auto avanzaba por las calles del barrio que me vio crecer, vi por el espejo retrovisor las figuras de mis 3 hijos parados en el porche de la casa, despidiéndose con la mano. Parecían tan seguros de su victoria, tan convencidos de que habían resuelto su problema y de que la herencia ya estaba en sus bolsillos. Pobres tontos. No sabían que la costura que acaban de romper era la que sostenía todo el entramado de sus vidas de papel. El viaje apenas comenzaba para mí, y en 2 meses, cuando intentaran poner en marcha sus planes de venta con los papeles que creían tener, se darían cuenta de que a esta vieja modista todavía le quedaba mucho hilo en el carrete. El viaje en el autobús de segunda clase fue un bálsamo de asfalto y viento tibio. A medida que la ciudad quedaba atrás, sepultada bajo su propia capa de humo y prisa, sentí cómo el nudo que traía en la garganta se iba deshaciendo. Miré por la ventanilla los cerros verdes, las vacas pastando ajenas a las miserias humanas, y finalmente el destello azul del mar que anunciaba la cercanía del pueblo de Casilda. Llevaba mi maleta de cuero apretada contra las piernas, como si dentro de ella no cargara ropa y papeles, sino mi propia vida entera, rescatada a tiempo del naufragio. Llegué a la casa de mi prima cuando el sol empezaba a teñir el cielo de un tono naranja encendido, casi del mismo color que las frutas que colgaban de los árboles de su huerto. Casilda me esperaba en el porche, sentada en una mecedora de mimbre, con un abanico de mano y una sonrisa que le arrugaba toda la cara. Al verme bajar del taxi, no hizo preguntas dramáticas ni me compadeció. Se levantó con esa agilidad que desafía sus 79 años y me estrechó en un abrazo que olía a lavanda, a sol y a leña húmeda. «Te tardaste, Otilia», me dijo, tomándome de los hombros para mirarme de arriba a abajo. «Pero mírate, vienes con la cara limpia y el orgullo intacto. Eso me gusta. Pasa, que el café ya está colado y preparé unas empanadas de viento que te van a devolver el alma al cuerpo». La casa de Casilda era todo lo contrario a la mía. Mientras que mi hogar en la ciudad se había vuelto un espacio hostil, lleno de murmullos a mis espaldas y miradas de reojo de mis propios hijos, aquí el espacio respiraba libertad. Las paredes eran de adobe, blanqueado con cal, los techos altos de vigas de madera dejaban correr el aire marino, y el patio trasero era un estallido de plantas de sombra, helechos gigantescos y ese aroma dulzón de los azahares que parecía curarlo todo. Esa primera noche, después de cenar en la cocina iluminada por una bombilla amarillenta, nos sentamos a la mesa del comedor. Era una mesa rústica, de madera de pino pesada, marcada por los años y el uso. Fue ahí donde decidí hacer el recuento de mis armas. Abrí mi maleta de cuero, y bajo la mirada atenta y silenciosa de mi prima, fui colocando mis tesoros sobre la madera. Primero saqué el sobre de papel manila con mis ahorros. Eran billetes de alta denominación, ordenados por fechas, bien estirados y limpios. Casilda los miró sin parpadear. «Es el fruto de 40 años de costura, prima», le dije, acariciando el papel áspero del sobre. «Cada vestido de quinceañera, cada saco de novio, cada dobladillo que hice a altas horas de la madrugada está aquí. Mis hijos creían que yo vivía de la miserable pensión que me dejó mi difunto esposo, esa que apenas alcanza para comprar los remedios de la presión. No sabían que esta vieja modista siempre supo guardar un as bajo la manga. Aquí hay suficiente para que no me falte un plato de sopa ni un techo por el resto de mis días». Luego, con un respeto casi religioso, saqué las escrituras de la casa de la ciudad. El documento estaba protegido por una funda de plástico grueso. Al colocarlo sobre la mesa,
el sello del notario público, brilló bajo la luz. Era un papel viejo, de esos que crujen al tocarlos y que llevan firmas con tinta estilográfica negra. Esas escrituras eran mi escudo y mi espada. Casilda soltó una risita ronca, de esas que le salen del pecho cuando sabe que se está cocinando una travesura de las grandes. «¡Ay, Otilia!», exclamó acomodándose los lentes de lectura. «Gustavo debe estar buscando estos papeles como loco. Conociendo lo ambicioso que es, ya debe haber hecho planes con algún corredor de bienes raíces para vender tu casa y repartirse el botín con los otros dos. Que busquen lo que quieran», respondí con una sonrisa fría. En el cajón del estudio solo dejé copias simples, fotostáticas borrosas, que no sirven ni para iniciar un trámite de agua. Para vender, rentar o hacer cualquier movimiento legal en esa propiedad, se necesita este papel original y mi firma estampada de puño y letra ante un notario. Y mientras yo respire, ninguno de esos tres va a poner un pie en mi casa si no es bajo mis propias condiciones. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando los papeles. Fue entonces cuando me asaltó esa reflexión que me había estado rondando la cabeza durante todo el viaje en el autobús. Es una verdad amarga, pero real. La vejez nos vuelve invisibles ante los ojos del mundo y especialmente ante los ojos de los hijos. Cuando eres joven, eres el centro de sus vidas. Te buscan para que les resuelvas los problemas, para que les limpies las lágrimas, para que les des de comer. Pero cuando los años pasan y el cabello se te pinta de plata, te conviertes en una especie de mueble antiguo. Estás ahí, en la sala, pero ya nadie te ve realmente. Asumen que tu cerebro se ha marchitado al mismo ritmo que tu piel. Piensan que porque caminas más despacio, tus pensamientos también van a paso de tortuga. Mis hijos cometieron el peor error que se puede cometer con un rival. Me subestimaron. Vieron mis manos temblar un poco al sostener la taza de té y pensaron que mi voluntad también temblaba. Vieron mis quejas por el dolor de rodilla y asumieron que mi carácter se había quebrado. Para ellos, yo ya era un despojo transferible, una carga que se podía enviar a un asilo con un contrato firmado y una mensualidad pagada. Lo que nunca entendieron es que la invisibilidad es, en realidad, un poder absoluto. Cuando la gente cree que no vales nada, deja de cuidarse de ti. Hablan delante de ti como si fueras sorda. Planean sus traiciones en tu propia sala porque piensan que no entiendes sus palabras técnicas. No saben que una modista aprende a leer a las personas por la forma en que se paran, por cómo mueven las manos, por la tensión en sus hombros. Yo pasé meses escuchando sus planes de despojo mientras simulaba tejer un suéter que nunca terminé. «¿Y qué vas a hacer ahora, Otilia?», preguntó Casilda, interrumpiendo mis pensamientos. «No vas a quedarte aquí escondida para siempre. Esos muchachos van a descubrir muy pronto que no estás en el asilo». «No me estoy escondiendo, prima», le aseguré, guardando de nuevo las escrituras en mi maleta. «Estoy tomando aire. El lunes por la mañana comenzará el espectáculo, y yo quiero estar muy bien sentada para verlo en primera fila». El lunes llegó con la rapidez de un acreedor impuntual. Tal como lo había previsto, mi teléfono celular empezó a sonar a las 10 de la mañana. Era el número de Gustavo. Lo miré parpadear sobre la mesa de la cocina mientras tomaba mi desayuno de fruta fresca y requesón. No respondí. Lo dejé sonar hasta que se cansó. A los 5 minutos entró una llamada de Elena y poco después un mensaje de texto de Joaquín que decía: «Mamá, ¿dónde estás? En el Sauce dicen que nunca llegaste. Contesta». Sonreí para mis adentros. Me imaginé la escena en la oficina del director del asilo de ancianos. Gustavo, con su traje gris y su portafolio, tratando de explicar por qué su madre de 76 años se había esfumado en el aire. Elena, seguramente haciendo un drama digno de una telenovela, quejándose de que su salud no estaba para estas tensiones. Y Joaquín, preocupado únicamente por saber si el depósito que habían hecho era reembolsable. Decidí que era hora de darles una pequeña dosis de realidad, solo para mantenerlos interesados. Esperé a que volviera a sonar el teléfono de Gustavo y finalmente deslicé el dedo por la pantalla para contestar. «¿Mamá? Por amor de Dios, mamá. ¿Dónde estás?». La voz de Gustavo sonaba alterada, con ese tono de superioridad que siempre usa cuando quiere regañar a alguien. «Nos tienes con el alma en un hilo. Fuimos a buscarte a El Sauce y nos dijeron que no has ingresado.
Fuimos a la casa y está cerrada con llave. Tu ropa ya no está en el closet. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Hola, hijo. Respondí con una voz pausada, extremadamente tranquila, casi arrastrada, como si me costara trabajo hablar. Qué gusto escuchar tu voz. Estoy muy bien, no te preocupes. ¿Cómo que estás bien? ¿Dónde estás? Dime la dirección ahora mismo para ir a buscarte. Esto es una irresponsabilidad. Tienes 76 años, Otilia. No puedes andar por ahí como si fueras una jovencita de 15. Estoy de vacaciones, Gustavo, le dije, disfrutando cada palabra. Me pareció que el Sauce era un lugar demasiado elegante para mí. Decidí que prefería pasar una temporada viajando, respirando aire puro. Ya sabes que el médico me recomendó cambiar de aires para la circulación de mis piernas. Se escuchó un silencio pesado al otro lado de la línea. Pude oír el murmullo de Elena de fondo, preguntando qué estaba diciendo. ¿Vacaciones? ¿Con qué dinero, mamá?, preguntó Gustavo, y en su tono ya no había preocupación, sino esa sospecha avariciosa que tanto conozco. Tú no tienes dinero para andar viajando. Y además, ¿quién te está cuidando? ¿Con quién estás? Conmigo misma, hijo. Resulta que soy una excelente compañía, le respondí, soltando una pequeña risa que debió clavarles una espina en el orgullo. No se preocupen por mí. Sigan con sus vidas, atiendan a sus familias. Yo estoy muy bien atendida. La casa queda en buenas manos. Confío en que la cuidarán. Mamá, esto es el colmo del ridículo, intervino Elena, que evidentemente le había arrebatado el teléfono a su hermano. Tienes que volver de inmediato. Gustavo y yo ya firmamos un contrato con el asilo. Si no ingresas esta semana, perderemos el depósito de 3 meses que dimos. ¿Tienes idea de cuánto dinero es eso? Es una lástima, Elena, dije con fingida tristeza. Deberían haber pensado en eso antes de tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Consideren ese dinero como el pago por las noches que no dormí cuando tenían sarampión. Ahora los dejo, que voy a dar un paseo por el huerto. Que tengan un buen día. Colgué el teléfono antes de que pudieran articular otra palabra y apagué el aparato por completo. El silencio que se instaló en la cocina de Casilda fue el más dulce que había escuchado en años. Durante las siguientes semanas, mi prima y yo pusimos en marcha la segunda parte de mi plan. Yo no podía quedarme de brazos cruzados, viendo pasar las nubes. El trabajo dignifica, y a mí las manos me hacían falta para crear. Casilda me ayudó a conseguir una máquina de coser usada, una Singer de pedal idéntica a la que había dejado en mi casa de la ciudad. La instalamos en un rincón luminoso del corredor, frente al huerto de naranjos. Pronto, la noticia de que una modista de alta costura de la ciudad se había instalado en el pueblo corrió como reguero de pólvora. Las mujeres del lugar empezaron a llegar a la casa con telas de lino, hilos de colores y peticiones de vestidos para las fiestas patronales, bodas y bautizos. Volver a sentir el peso de las tijeras en mi mano derecha, el ritmo constante del pedal bajo mi pie y la textura de las telas finas me devolvió una energía que creía perdida. Mi cuerpo ya no me dolía tanto. El dolor de la rodilla parecía haberse quedado en la gran ciudad, sepultado bajo el ruido de los claxones y la hipocresía de mis hijos. Pero mi mente no se descuidaba. Sabía que mis hijos no se quedarían de brazos cruzados. El hambre de dinero es un motor poderoso, y el de ellos estaba muy bien aceitado por sus deudas. Para estar prevenida, recurrí a un viejo amigo de Casilda, un hombre llamado Filemón. Don Filemón era un abogado retirado que había trabajado durante 30 años en el registro público de la propiedad de la capital del estado. Era un viejo zorro de la ley, de esos que conocen cada recoveco, cada coma y cada firma que se necesita para evitar un fraude. Nos reunimos con él una tarde en el porche de la casa, mientras el sol se ocultaba en el mar. Le expliqué la situación con lujo de detalles. Le hablé de mis 3 hijos, de su prisa por mandarme al asilo, del vacío que encontré en sus corazones y, sobre todo, de las escrituras originales que tenía guardadas en mi maleta. Don Filemón escuchó con atención, fumando un cigarro de hoja que dejaba un olor a tabaco rancio en el aire. Cuando terminé de hablar, dio una palmada sobre sus rodillas y soltó una carcajada que hizo volar a los pájaros que descansaban en el naranjo. «¡Qué muchachos tan tontos, doña Otilia!», dijo el abogado, limpiándose una lágrima de risa de los ojos. «Pensaron que por tener el pelo blanco usted ya no sabía firmar. Mire,
En este negocio de las herencias y las propiedades he visto de todo. Hijos que falsifican firmas, nueras que envenenan a los suegros con mentiras, yernos que venden terrenos que no les pertenecen. Pero lo que sus hijos quieren hacer es un suicidio legal. ¿A qué se refiere, don Filemón?, preguntó Casilda, acercándole una taza de café cargado. Para que ellos puedan hacer cualquier cosa con esa casa, necesitan que usted esté declarada legalmente como incapacitada, o bien presentar un poder notarial firmado por usted donde les otorgue el control absoluto de sus bienes. Sin eso, cualquier papel que firmen con un comprador es pura basura. Ahora bien, si Gustavo es tan astuto como usted dice, es muy probable que intente conseguir un duplicado de las escrituras alegando extravío, o que busque a algún notario de dudosa reputación para que le ayude a tramitar un poder falso. Sentí un frío ligero en la espalda, pero no me dejé amedrentar. ¿Y se puede hacer eso sin que yo me entere?, pregunté, mirándolo fijamente. En este país, con dinero y malas mañas, todo es posible, doña Otilia, respondió Filemón con seriedad. Pero para su buena suerte, usted me tiene a mí. Mañana mismo voy a presentar un escrito ante el registro público de la propiedad en su nombre. Vamos a colocar una alerta registral sobre su inmueble. Eso significa que cualquier intento de trámite, solicitud de copia, gravamen o intento de traspaso sobre esa propiedad quedará congelado de inmediato y el sistema me enviará una notificación a mi correo personal. Además, presentaremos una declaración ante notario donde usted manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, físicamente apta, y que cualquier poder que aparezca a su nombre que no haya sido ratificado por usted en persona ante este mismo notario carece de toda validez legal. ¿Eso los detendrá?, preguntó Casilda, con los ojos brillando de entusiasmo. No los detendrá de intentar hacer alguna tontería, sonrió el abogado, guiñándome un ojo, pero los meterá en un callejón sin salida. Dejemos que busquen clientes. Dejemos que se comprometan con algún comprador iluso. Entre más alto vuelen, más dura será la caída cuando se den cuenta de que el suelo legal está completamente minado. Acepté el plan de don Filemón de inmediato. Le pagué sus honorarios con parte del dinero en efectivo que traía en mi sobre, sintiendo que cada billete invertido en mi defensa era un tributo a mi propia dignidad. Los 2 meses transcurrieron entre hilos de lino blanco, tardes de dominó con Casilda y el constante rumor de las olas del mar. Mi salud floreció. La alimentación sana, el aire limpio de la costa y, sobre todo, la paz mental de saberme libre, me devolvieron una lozanía que mis hijos no habrían reconocido. Ya no era la anciana que suspiraba en el sillón verde de la sala. Ahora era Otilia, la costurera estrella del pueblo, la mujer que caminaba con paso firme por la plaza principal, saludando a todos los vecinos. Pero la calma, como bien lo sabe cualquier costurera que haya cosido un vestido de novia, es solo la preparación para el gran día de la boda. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Mis hijos ya debían haber agotado sus excusas con el asilo, y el hambre de dinero ya debía estar apretándoles el cuello. Fue a finales del 2.º mes cuando el teléfono de don Filemón sonó por la tarde. El abogado vino de inmediato a la casa de Casilda, caminando a paso rápido por el sendero de tierra. Traía en la mano un folio de papel impreso y una sonrisa de oreja a oreja que no auguraba nada bueno para mis herederos. «Doña Otilia, la trampa ha funcionado», dijo Filemón, sentándose en el comedor sin esperar a que le ofreciéramos agua. «Me acaba de llegar la alerta del registro público. Su hijo mayor, Gustavo, presentó una solicitud para tramitar un duplicado de las escrituras por concepto de pérdida del documento original. Y eso no es todo. Uno de mis contactos en la notaría número 12 de la ciudad me confirmó que sus 3 hijos ya tienen un comprador para la casa, un inversionista que quiere demolerla para construir un edificio de departamentos. Me levanté de la máquina de coser lentamente, sintiendo cómo una corriente de adrenalina recorría mis venas. La hora de la verdad había llegado. «¿Y qué hicieron con mi firma?», pregunté, manteniendo la calma. «Presentaron un contrato preliminar de compraventa con una firma que pretende ser la de usted, pero que es una falsificación burda», explicó el abogado, mostrando los papeles.
El comprador ya les entregó un anticipo sustancioso para asegurar la venta. Un anticipo que, según me enteré por mis fuentes, su hijo Joaquín usó de inmediato para pagar sus deudas de juego, y su hija Elena para dar el enganche de un auto nuevo. Están tan seguros de que usted está recluida en algún rincón o que es demasiado vieja para defenderse, que ya se gastaron el dinero que no es suyo. Miré a Casilda, que me devolvió una mirada de complicidad absoluta. La hora del juego silencioso había terminado. Era momento de que la dueña de la casa regresara a reclamar lo que era suyo y a darles a esos tres la lección más amarga de sus vidas. «Prepara tu auto, Filemón», le dije, tomando mis tijeras de acero alemán del costurero y guardándolas en mi bolso. «Nos vamos a la ciudad mañana mismo. Es hora de asistir a esa firma de escrituras y ver cómo se les desmorona el castillo de naipes en la cara». El viaje de regreso a la ciudad en el viejo Chevrolet de don Filemón se sintió como un retroceso en el tiempo, pero no uno de esos que te llenan de nostalgia, sino de los que te preparan para la batalla. El auto, un modelo de 1978 que olía a gasolina y a los puros de hoja que el abogado fumaba sin parar, avanzaba dando tumbos por la carretera que serpenteaba desde la costa hacia el Valle Central. En el asiento del copiloto, mi prima Casilda iba armada con un termo de café cargado y una bolsa de semitas de manteca, mientras que yo, en el asiento trasero, acariciaba con los dedos el bulto metálico de mis tijeras de sastre dentro del bolso. Esas tijeras pesadas, de acero alemán, eran el símbolo de mi oficio y en ese momento el amuleto de mi dignidad. A medida que el aire limpio del mar se iba tiñendo de ese humo gris y pesado de la capital, sentí que mi cuerpo se ponía rígido, adoptando la misma postura de alerta que usaba cuando una clienta difícil venía a quejarse de un entalle. Yo conocía muy bien a mis hijos. Sabía que la audacia de Gustavo, la hipocresía de Elena y la cobardía de Joaquín se alimentaban siempre de mi silencio. Durante años, ellos habían creído que mi paciencia era sumisión y que mi cansancio era falta de carácter. ¡Qué equivocados estaban! En el taller de una modista se aprende a observar el revés de la tela, ese lado oculto donde se ven los nudos, las costuras dobles y los remiendos mal hechos. Yo los había visto al revés toda su vida. Conocía cada uno de sus hilos sueltos. Llegamos al barrio poco antes del mediodía. Las calles de mi vieja colonia seguían siendo las mismas, con sus banquetas agrietadas por las raíces de los ficus y los mismos vendedores ambulantes esquivando los baches. Sin embargo, al dar la vuelta en la esquina de mi calle, el corazón me dio un vuelco áspero. Ahí estaba mi casa, la fortaleza de piedra de cantera que mi esposo y yo levantamos con tanto orgullo, pero ya no se veía como mi hogar. Sobre la barda del jardín delantero colgaba una enorme lona de plástico brillante de color azul marino con letras blancas que decía «Grupo Alarcón, próximo desarrollo de departamentos de lujo Torre del Sur». Sentí un pinchazo agudo en el pecho, un dolor físico que me recordó las peores noches de mi reumatismo. Aquellos sinvergüenzas no habían esperado ni que se secara la tinta del contrato del asilo para colgar el letrero de defunción de mi patrimonio. Miré hacia el jardín y vi que las ramas bajas de mis árboles de limón, esos que planté con mis propias manos y cuyos frutos me servían para hacer el té de las tardes, habían sido burdamente macheteadas para que la lona publicitaria pudiera verse mejor desde la calle. «Tranquila, Otilia», murmuró Casilda desde el asiento delantero, volteando a mirarme con esos ojos suyos que habían visto pasar demasiadas tormentas. «No dejes que la rabia te muerda antes de tiempo. El que se enoja pierde el pulso, y tú necesitas la mano muy firme hoy». «No estoy enojada, prima», le respondí, y me sorprendió la frialdad de mi propia voz. «Estoy resuelta, que es muy diferente». Don Filemón estacionó el auto a media cuadra, debajo de la sombra de un jacarandá. Frente a mi casa estaban estacionados 3 vehículos: el sedán gris de Gustavo, el auto compacto de Elena, que brillaba con el olor a nuevo de las agencias, y un Mercedes-Benz de color negro, imponente y reluciente, que sin duda pertenecía al inversionista, el señor Alarcón. Nos bajamos del auto sin prisa. Caminé con el paso firme que me daba mi bastón de madera de naranjo, ese que me había regalado un vecino del pueblo costero. Al llegar a la reja de hierro de mi casa,
Saqué mi juego de llaves del bolso, por puro instinto, y lo introduje en la cerradura de la puerta principal. La llave no giró. El metal chocó contra un tope frío y seco. Lo intenté de nuevo, pero fue inútil. Cambiaron la chapa. Mis propios hijos me habían cerrado la puerta de la casa donde los parí, donde les curé las fiebres y donde les enseñé a dar sus primeros pasos. «Qué detalle tan delicado de tus muchachos, Otilia», comentó Casilda con una mueca de desprecio. «Se ve que te extrañan mucho». «No te preocupes, Casilda», le dije guardando las llaves inútiles. La puerta de servicio del pasillo lateral siempre ha tenido una cerradura vieja que se abre con un empujón mañoso. Ellos nunca la usaban porque decían que les ensuciaba los zapatos de tierra. Por ahí entraremos. Guiados por don Filemón, rodeamos la casa por el pasillo de los tendederos. La puerta de la cocina, efectivamente, se dio con facilidad ante el truco que yo conocía de memoria. Al entrar, el olor a humedad y a abandono me golpeó la nariz. La cocina, que siempre había olido a canela, a café fresco y a sopa de verduras, ahora parecía un cascarón vacío. En la barra de azulejos amarillos no quedaba ni una sola de mis tazas de porcelana, ni mis sartenes de hierro, ni la cafetera de peltre. Todo lo habían empacado o tirado a la basura. Desde la sala llegaba el murmullo de varias voces. Eran voces seguras, animadas por el aroma del dinero fácil y los negocios cerrados. Como le decía, señor Alarcón, escuché la voz engolada de Gustavo, esa que usa cuando quiere parecer un hombre de negocios importante. La propiedad está completamente libre de problemas. Mi madre está muy bien instalada en una clínica de descanso en las afueras, disfrutando de un retiro muy merecido. Nosotros tenemos el poder legal absoluto para firmar el traspaso y la venta definitiva. Las escrituras originales están en trámite de duplicado por un extravío menor, pero el notario 12 nos ha asegurado que con las copias certificadas y nuestra firma es más que suficiente para entregarle la posesión física hoy mismo. «Y el terreno es perfecto para su proyecto, caballero», añadió Elena, con esa risita aduladora que me revolvía el estómago. «Las dimensiones son exactas y la zona no podría tener mejor plusvalía. Nosotros estamos encantados de que este lugar se convierta en algo tan moderno». Me acomodé el cuello de mi abrigo de lana gris, me aseguré de que el bolso estuviera bien cerrado y miré a don Filemón. El abogado me asintió con la cabeza, con una sonrisa de zorro viejo que me dio toda la confianza que necesitaba. Casilda se colocó a mi izquierda, erguida como una soldadera de la Revolución. Caminamos por el pasillo que conectaba la cocina con la sala. Al salir al espacio abierto, la escena que vi fue digna de un retrato de la decadencia. Mi sillón de felpa verde ya no estaba. En su lugar, habían colocado unas mesas de plástico blancas, de esas que se usan para las fiestas de jardín baratas. Sobre la mesa principal había planos arquitectónicos desplegados, botellas de agua mineral y carpetas de piel con documentos. Sentado en medio de la sala estaba un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de sastre impecable y un reloj de oro que brillaba bajo la luz de la ventana. El señor Mauricio Alarcón. Frente a él, mis 3 hijos se movían como meseros solícitos, ofreciéndole carpetas y sonrisas de plástico. «Buenos días», dije, con una voz clara, pausada y perfectamente modulada, la misma que usaba para recibir a las clientas más distinguidas del barrio. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Si un rayo hubiera caído en medio de la sala, no habría causado tanto espanto. Elena, que sostenía una carpeta de plástico azul, la dejó caer al suelo, desparramando varias hojas sueltas sobre la loseta. Joaquín, que estaba apoyado contra la pared masticando su eterno chicle, se atragantó y empezó a toser de manera violenta, poniéndose rojo como un jitomate. Gustavo se quedó congelado a mitad de un ademán, con la boca abierta y los ojos desorbitados detrás de sus lentes de montura fina. Parecía haber visto a un fantasma salido de la peor de sus pesadillas. El señor Alarcón, ajeno al drama familiar pero extrañado por la súbita parálisis de sus interlocutores, se puso de pie lentamente y nos miró con curiosidad. «¿Mamá?», alcanzó a balbucear Gustavo, y la voz se le quebró en una nota aguda, ridícula. ¿Qué haces aquí? ¿Se supone que deberías estar en el sauce, hijo?», lo interrumpí, esbozando una sonrisa amable y llena de veneno.
Es que me dijeron que el menú vegetariano del lunes no tenía suficiente sal, y ya sabes lo mucho que me gusta la comida bien sazonada. Además, extrañaba el aire de mi casa, aunque veo que le han hecho algunas modificaciones a la decoración sin mi permiso. Señora, ¿quién es usted?, preguntó el señor Alarcón, mirando alternativamente a Gustavo y a mí, con el ceño fruncido y una sospecha que empezaba a asomar en sus ojos de hombre de negocios. Permítame presentarse, caballero, se adelantó don Filemón antes de que mis hijos pudieran reaccionar. Ella es la señora Otilia Santa Cruz, viuda de Mendoza, la única, legítima y absoluta dueña de esta propiedad que sus clientes aquí presentes pretenden venderle de manera tan entusiasta. Y yo soy su representante legal, el licenciado Filemón Reyes. La cara de Gustavo pasó del blanco de la sorpresa al rojo de la furia contenida. Dio un paso hacia mí, tratando de interponer su cuerpo entre el inversionista y nosotros, con un gesto desesperado de quien intenta ocultar una gotera en el techo durante un aguacero. Señor Alarcón, por favor, disculpe esta interrupción, dijo Gustavo, tratando de forzar una sonrisa que parecía más bien una mueca de dolor. Mi madre, como le había mencionado, está pasando por un proceso de salud muy delicado. Su mente a veces divaga y confunde las cosas. No debió salir de la clínica sin supervisión. Elena, por favor, acompaña a mamá afuera para que descanse en el auto mientras nosotros terminamos este trámite. Elena se acercó a mí con pasos rápidos, con los ojos desorbitados por el pánico y las manos extendidas como si quisiera atrapar a un animal herido. Sí, mamita, ven con nosotros, dijo con una voz chillona que temblaba de la angustia. No debes esforzarte. Vamos al carro, yo te acompaño. No debiste venir hasta acá en tu estado. No me toques, Elena, le dije, levantando mi bastón de madera apenas unos centímetros, pero con una autoridad tan firme que mi hija se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Mi estado de salud es excelente. De hecho, mi memoria está tan afinada que todavía recuerdo el costo exacto de cada uno de los ladrillos de esta casa que ustedes pretenden demoler. Y mi oído funciona tan bien que escuché perfectamente a tu hermano decir que las escrituras originales se habían extraviado. Metí la mano en mi bolso de cuero. Ante la mirada atónita de todos los presentes, saqué el paquete de plástico grueso que contenía las escrituras originales de la casa de 1982. El papel amarillento y el sello notarial de cera roja brillaron bajo la luz de la tarde como un trofeo de guerra. Aquí están las escrituras, señor Alarcón, dije, sosteniendo el documento con la mano firme, sin un solo temblor. El documento original, notarizado, registrado y vigente. Mis hijos nunca lo perdieron porque nunca lo tuvieron en su poder. Yo me lo llevé conmigo el mismo día que ellos intentaron meterme a un asilo para quedarse con mi herencia. El inversionista miró el papel y luego clavó una mirada gélida en Gustavo, quien parecía estar a punto de sufrir un colapso en medio de la sala. Gustavo, dijo Alarcón, y su voz ya no tenía nada de la cordialidad de hace unos minutos. Me dijiste que tenías el duplicado autorizado por el registro público en tus manos. Me dijiste que tu madre estaba incapacitada legalmente para firmar y que tú tenías el poder absoluto de dominio. «Y lo tengo, señor Alarcón», gritó Gustavo, perdiendo por completo la compostura y señalándome con un dedo tembloroso. «Ese papel que tiene mi madre es viejo. Nosotros iniciamos el trámite de incapacidad. Ella no está en sus facultades. Mírela cómo viene armada con un abogado de pueblo y esa vieja loca de su prima. Están tratando de extorsionarnos». «A mí no me dices loca, pedazo de mantenido», saltó Casilda, dando un paso al frente y agitando su abanico de mano como si fuera un arma de combate. «Locos están ustedes si pensaron que una mujer que mantuvo a 3 inútiles con el sudor de su frente se iba a dejar quitar su casa por una caterva de buitres vestidos de oficina». «Silencio», rugió el señor Alarcón, dando un golpe seco sobre la mesa de plástico que hizo saltar las botellas de agua. «Aquí el único que exige explicaciones soy yo. Gustavo, ¿dónde está el poder notarial de dominio que me aseguraste tener firmado por tu madre?» Gustavo tragó saliva con dificultad. Miró a Elena, buscando un auxilio que su hermana no podía darle, y luego a Joaquín, quien seguía encogido contra la pared, deseando que la tierra se lo tragara. Está en la notaría 12, señor Alarcón», titubeó Gustavo, sudando a chorros.
El notario nos dijo que hoy por la tarde estaría listo el documento definitivo. Solo faltaba un detalle de la firma de mi madre, pero nosotros presentamos la firma autorizada en el contrato preliminar. Don Filemón soltó una carcajada sonora, de esas que retumban en los pasillos de los tribunales y que desarmarían a cualquier fiscal. ¿La firma autorizada, dice usted, joven?, dijo el abogado, sacando de su portafolio una copia del contrato preliminar que su contacto en la notaría le había proporcionado. Señor Alarcón, le sugiero que mire con mucho cuidado la firma que aparece en este documento de compraventa que sus supuestos vendedores le entregaron para recibir el anticipo de $50,000. Esa firma no es de la señora Otilia. Es una falsificación tan burda que un pasante de derecho de primer semestre la detectaría a simple vista. Y para su información, hace 3 semanas presentamos ante el Registro Público de la Propiedad una alerta registral y un acta de manifestación de voluntad de mi cliente. ¿Una alerta registral?, preguntó Alarcón, poniéndose pálido bajo su bronceado de oficina. Así es, asintió Filemón con suficiencia. Cualquier movimiento sobre este folio real quedó congelado de inmediato por orden expresa de la única dueña. Además, existe un acta notarial donde la señora Otilia Santa Cruz declara bajo protesta de decir verdad que se encuentra en pleno uso de sus capacidades físicas y mentales, y que revoca cualquier poder de dominio, administración o pleitos y cobranzas que haya otorgado o pretenda otorgar a favor de sus 3 hijos. En pocas palabras, caballero, el contrato preliminar que usted firmó con estos jóvenes no vale ni el papel higiénico en el que está impreso. ¿Y el anticipo que usted les entregó? Bueno, me temo que ha sido objeto de un fraude muy serio. El silencio que se instaló en la sala fue tan denso que casi se podía escuchar el latido acelerado de los corazones de mis hijos. El señor Alarcón tomó la copia del contrato de las manos de don Filemón, la leyó con detenimiento y luego se quitó los lentes con una lentitud que resultaba aterradora. $50,000, murmuró el inversionista, mirando a Gustavo con unos ojos que prometían la cárcel. ¿Me estás diciendo que el anticipo de $50,000 que les transferí a su cuenta personal la semana pasada se basó en un documento falsificado? Señor Alarcón, ¿podemos explicarlo?, empezó a lloriquear Elena, juntando las manos en un gesto de súplica. Fue una confusión. Nosotros pensábamos que mamá firmaría de buena gana. Joaquín tenía unas deudas muy urgentes y Gustavo necesitaba... —¡Cállate, Elena! —le gritó Gustavo, desesperado, dándose cuenta de que su hermana acababa de confesar el delito delante del comprador y del abogado. —¿Confusión? —dijo Alarcón con una voz que cortaba como el hielo. Esto no es una confusión, señorita. Esto es un fraude procesal, falsificación de firmas y asociación delictuosa. Y mi empresa no se presta a este tipo de porquerías familiares. El empresario se volvió hacia su asistente, un joven que había permanecido callado en una esquina, tomando notas en una tableta electrónica. «Cancela de inmediato todo el proyecto de Torre del Sur», ordenó Alarcón con tono cortante. «Llama a la oficina de representación jurídica y diles que presenten una denuncia penal por fraude en contra de Gustavo, Elena y Joaquín Mendoza Santa Cruz. Quiero mi dinero de regreso antes de que termine el día. O juro por mi vida que los 3 van a pasar el próximo fin de semana en una celda de la prisión estatal». «No, señor Alarcón, por favor», exclamó Joaquín, saliendo finalmente de su escondite y cayendo de rodillas junto a la mesa. «Yo ya no tengo el dinero. Se lo pagué a unos señores que me tenían amenazado por unas deudas. Si me meten a la cárcel, me van a matar. Por favor, mamá, dile algo. Diles que la casa es tuya y que tú puedes firmar para salvarnos». Joaquín intentó avanzar gateando hacia donde yo estaba, queriendo aferrarse a la bastilla de mi abrigo, como solía hacerlo cuando era un niño asustado por los truenos. Pero yo no di un solo paso atrás, ni dejé que la compasión me ablandara el pulso. Lo miré desde la altura de mis 76 años, sintiendo una mezcla de tristeza profunda y un desapego total. Ese muchacho de 32 años que Joaquín seguía de rodillas sobre la loseta fría de la sala, con las manos temblorosas suspendidas en el aire, como si temiera que mi bastón de madera de naranjo fuera a caer sobre sus dedos si se atrevía a tocar el dobladillo de mi abrigo.
Lo miré desde la altura de mis 76 años, sintiendo una mezcla de lástima y un desapego tan absoluto que me asustó un poco. Durante décadas, el llanto de cualquiera de mis hijos había sido para mí una orden de auxilio inmediato. Dejaba lo que estuviera haciendo, apagaba la estufa, soltaba las tijeras de sastre y corría a consolarlos. Pero el dolor es un maestro severo que termina por curarte de la ingenuidad. Este hombre, que ahora lloraba como un niño asustado, no estaba arrepentido de haberme traicionado. Estaba aterrorizado de tener que pagar las consecuencias de su codicia. «Levántate de ahí, Joaquín», le dije, con una voz tan tranquila y desprovista de emoción que el muchacho dio un respingo. «La dignidad es lo único que nos queda cuando lo hemos perdido todo, y tú la estás arrastrando por el suelo junto con la poca vergüenza que te quedaba. No te ensucies más de lo que ya estás». Él se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter de marca, ese mismo suéter que seguramente había comprado con el dinero del anticipo que ahora le reclamaban. Evitó mirarme a los ojos y se refugió detrás de Gustavo, quien seguía pálido, con la respiración entrecortada y las manos apoyadas en la mesa de plástico como si fuera el único punto de apoyo en un mundo que se le estaba desmoronando bajo los pies. «Mamá, por favor, tenemos que hablar a solas», intervino Gustavo, intentando recuperar esa voz de hombre importante y maduro que siempre usaba para imponer su voluntad. «Esto es un asunto familiar. El señor Alarcón es un hombre de negocios muy ocupado y no tiene por qué presenciar estas diferencias domésticas. Déjanos resolver esto entre nosotros. Si tú firmas el documento de hoy, podemos renegociar las condiciones. Te prometo que buscaremos un lugar mejor para ti, o incluso puedes regresar a vivir aquí». «¿Diferencias domésticas, Gustavo?», soltó mi prima Casilda, dando un paso al frente y agitando su abanico de mano con un desprecio que se sentía en toda la habitación. «Ustedes falsificaron la firma de su propia madre, vendieron su casa a sus espaldas, se gastaron $50,000 que no les pertenecen, y ahora que el agua les llega al cuello, ¿lo llamas una diferencia doméstica? Eres un cínico de 7 suelas». «¡Tú no te metas, tía!», le gritó Elena, perdiendo por completo los estribos, con la cara desencajada por el pánico. «Esto es entre mis hermanos, mi madre y yo. Tú solo viniste a meter cizaña porque nunca tuviste hijos y te mueres de la envidia de ver que nosotros somos una familia unida». La insolencia de Elena me golpeó el rostro como una ráfaga de viento helado. Di un paso hacia adelante, apoyando con fuerza mi bastón contra el piso, y el sonido seco del impacto hizo que todos guardaran silencio de inmediato. La miré fijamente, recordando cada una de las costuras que había desvelado para hacerle los vestidos de graduación, de 15 años, de novia, todo para terminar criando a una mujer incapaz de sentir un gramo de gratitud. «A tu tía Casilda la respetas, Elena», le advertí, y mi voz sonó tan afilada como las tijeras de sastre que llevaba en el bolso. «Ella tiene más decencia en la punta de un dedo de la que ustedes 3 han mostrado en toda su vida. Y no te equivoques, aquí no hay ninguna familia unida. Lo que veo aquí es una banda de delincuentes primerizos que se acaban de estrellar contra la pared de la ley por querer robarle a la vieja que les dio la vida». El señor Alarcón, que había permanecido observando la escena con los brazos cruzados y una expresión de profundo disgusto, dio un paso hacia la mesa. Su presencia imponente y su traje costoso contrastaban de manera ridícula con la mezquindad que flotaba en el aire de mi vieja sala. «Señora Santa Cruz», dijo el inversionista, dirigiéndose a mí con un respeto que mis propios hijos me habían negado durante años. «Lamento profundamente haber sido partícipe de esta situación tan desagradable. Mi empresa actúa de buena fe y bajo la premisa de que los documentos que se nos presentan son legítimos. Me queda claro que he sido engañado por sus hijos. Sin embargo, como comprenderá, yo entregué un anticipo muy importante basado en un contrato de compraventa que tiene su nombre estampado». «Un nombre que yo no escribí, caballero», le respondí, sosteniendo su mirada sin parpadear. «Como ya le explicó mi abogado, el licenciado Filemón Reyes, esa firma es falsa. Yo nunca he tenido la intención de vender mi casa. Esta propiedad es mía. Fue el fruto del trabajo de mi difunto esposo y de mis propias manos durante 40 años. Mis hijos pensaron que, por el simple hecho de tener el pelo blanco,
Mi cerebro ya se había convertido en avena y que podían disponer de mi vida y de mis bienes a su antojo. Lo entiendo perfectamente, asintió Alarcón, lanzando una mirada de desprecio a Gustavo. Pero el dinero salió de mis cuentas, $50,000, y si no me son devueltos hoy mismo, mis abogados procederán penalmente contra ellos tres. Y le aseguro que no tendré ninguna consideración. «Mamá, no puedes permitir eso», chilló Elena, cayendo en un llanto histérico. «Tengo 3 hijos. ¿Qué van a decir en el colegio si me meten a la cárcel? ¿Qué va a pasar con mi reputación? Gustavo perderá su empleo en la oficina. ¿Y Joaquín? A Joaquín lo van a matar los prestamistas si no les paga. Tienes que firmar, mamá. Hazlo por tus nietos». La manipulación emocional siempre había sido el arma favorita de Elena. Durante años, bastaba con que mencionara a sus hijos para que yo cediera a cualquiera de sus caprichos, desde prestarle mis pocos ahorros hasta quedarme a cuidar a los niños durante fines de semana enteros mientras ella se iba de viaje. Pero esa tarde, el hechizo se había roto por completo. «¿Por mis nietos, Elena?», le pregunté con amarga ironía. «Qué extraño que pienses en ellos ahora. ¿No pensaste en su bienestar cuando decidiste dejar a su abuela en la calle para comprarte ese auto nuevo que está estacionado afuera? ¿No pensaste en tu reputación cuando falsificabas mi firma en la cocina de esta casa, riéndote de lo fácil que sería deshacerse de mí? Nosotros no nos reímos de ti, mamá», intentó defenderse Gustavo, con la voz apagada. «Ah, ¿no?», dije, y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Llegara el momento de mostrar mi verdadero as bajo la manga, ese que había guardado con tanta paciencia durante los 2 meses que pasé en el huerto de Casilda. Metí la mano en mi bolso de cuero marrón y saqué mi viejo teléfono celular, un modelo antiguo, de teclas grandes, que mis hijos siempre habían considerado un aparato obsoleto, un juguete para una anciana que no entendía de tecnología. Joaquín incluso se había burlado de mí varias veces, diciendo que ese aparato solo servía para detener las puertas. Lo que ellos no sabían es que la necesidad aguza el ingenio, y que yo había aprendido a usar la función de grabación de voz gracias a las lecciones de un muchacho del mercado que me hacía los mandados. Desbloqueé la pantalla con un clic que resonó en el silencio de la sala. Busqué en la carpeta de archivos y seleccioné una grabación fechada 3 días antes de que me dieran la noticia de mi traslado al asilo. Subí el volumen al máximo y coloqué el teléfono sobre la mesa de plástico, justo al lado de los planos del edificio de departamentos del señor Alarcón. La bocina del teléfono, aunque pequeña, reprodujo las voces con una claridad que heló la sangre de los 3. «Ah, el sauce es la mejor opción». Se escuchaba la voz de Gustavo, nítida y fría. «El contrato inicial es por 3 meses, pero una vez que esté adentro y firme los papeles del poder, podemos ampliarlo indefinidamente. A su edad, dudo que dure más de 1 año en un lugar cerrado. Mientras tanto, nosotros vendemos la casa al Grupo Alarcón. Nos darán por lo menos $300,000. Con eso, pago mi hipoteca y me queda para cambiar el auto». «¿Y qué pasa si la vieja se pone terca y no quiere firmar el poder?», preguntaba la voz de Joaquín en la grabación, con un tono de preocupación cobarde. «Ustedes saben cómo es de aferrada con sus escrituras». «No seas tonto, Joaquín», respondía la voz de Elena, con una risita burlona que me dolió en el alma al escucharla de nuevo. «Mamá ya no entiende de estas cosas. Le decimos que son unos papeles del seguro médico o de la pensión y firma lo que le pongamos enfrente. Además, si se pone difícil, el director del SAUS nos dijo que tienen medicamentos para mantenerlos tranquilos. Una vez que firme el contrato preliminar, Alarcón nos suelta el primer adelanto y con eso salimos de deudas. Ella ni se va a enterar. Estará feliz tejiendo suéteres con los otros viejitos». La grabación terminó con el sonido de unos pasos y el murmullo de un televisor de fondo. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso con una lentitud deliberada. En la sala no se escuchaba más que el zumbido de un viejo ventilador de techo que giraba despacio. La cara de Gustavo estaba gris, casi del mismo color que las cenizas del cigarro que don Filemón sostenía en la mano. Elena se cubría la boca con las 2 manos, con los ojos desorbitados por la vergüenza y el pánico. Joaquín simplemente se dejó caer en una silla de plástico, con la mirada perdida en el suelo, completamente derrotado. El señor Alarcón miró a mis 3 hijos con una expresión de asco que no se esforzó en ocultar.
Se volvió hacia su asistente y le hizo una seña con la mano. «Esto es más que suficiente», dijo el inversionista, con una voz que sonaba como una sentencia de muerte para el futuro de mis hijos. «Licenciado Reyes, le agradecería que me proporcione una copia de esa grabación para integrarla a la denuncia penal que presentaremos esta misma tarde. Esto ya no es solo un fraude comercial, es una conspiración criminal contra una persona de la tercera edad». «Con mucho gusto, señor Alarcón», respondió don Filemón, acomodándose los lentes con una sonrisa de triunfo. «Mi cliente está plenamente dispuesta a colaborar con las autoridades para que se aclare este asunto. De hecho, ya tenemos preparada una copia digitalizada de este y otros archivos similares que demuestran el acoso y la manipulación a la que fue sometida durante los últimos meses». «Mamá, ten piedad», gritó Gustavo, cayendo de rodillas frente a mí, imitando la postura que Joaquín había tenido minutos antes. «Te lo ruego. Si nos denuncias, mi carrera está terminada. No podré volver a conseguir trabajo en ningún lado. Mis hijos, tus nietos, se van a quedar sin nada. Cometimos un error, lo admito. Fuimos egoístas, pero somos tu sangre. No puedes enviarnos a la cárcel». Lo miré con la misma firmeza con la que solía medir la tela antes de dar el primer tijeretazo. «En mi oficio, 1 milímetro de error puede arruinar una prenda entera. Por eso hay que ser precisos, fríos y no dejarse llevar por la prisa. La sangre, Gustavo, es un lazo que ustedes mismos cortaron cuando decidieron venderme como si fuera un mueble viejo», le dije, mirándolo desde arriba. «Ustedes no pensaron en mi reputación, ni en mi salud, ni en el dolor de dejar la casa que levanté con tanto esfuerzo. Me trataron como a un estorbo que estropeaba el diseño de sus vidas perfectas. Ahora pretenden que yo use mi patrimonio para salvarlos de las deudas que contrajeron por su propia soberbia y vicio». «¿Qué quieres que hagamos, mamá?», sollozó Elena, arrodillándose también al lado de su hermano. «Haremos lo que nos pidas. Pero por favor, no dejes que nos lleven. Devuélvele el dinero al señor Alarcón. Tú dijiste que tenías tus ahorros». «Ni se te ocurra, Otilia», advirtió Casilda, con el rostro encendido de indignación. «Esos ahorros son tuyos, de tu trabajo de día y de noche. No vas a regalarle tu vejez a estos 3 parásitos para que sigan viviendo como si nada hubiera pasado. Que paguen con su propio esfuerzo o que paguen en la cárcel». «Mi prima tiene razón, Elena», le respondí, y sentí como una fuerza nueva, una dignidad que había estado adormecida por la costumbre de ser madre, se apoderaba de todo mi ser. Mis ahorros no son para pagar sus deudas de juego, ni sus autos nuevos, ni las hipotecas de sus casas de lujo. Ese dinero es el escudo de mi vejez, el que me permite vivir con la cabeza en alto sin tener que mendigarles un plato de sopa o un rincón en sus vidas de papel. Me volví hacia el señor Alarcón, quien observaba la escena con una mezcla de asombro y respeto. «Señor Alarcón», le dije, manteniendo la voz firme, «mi casa no está en venta. Jamás lo ha estado y jamás lo estará. Sin embargo, entiendo su posición como afectado por el engaño de mis hijos. Yo no voy a firmar ningún documento de traspaso, pero tampoco voy a interferir en las acciones legales que usted decida tomar contra ellos para recuperar su dinero. Ellos son adultos, profesionales, y deben aprender a responder por sus actos ante la ley, tal como yo tuve que responder por cada centavo que necesité para sacarlos adelante cuando su padre murió». El inversionista me miró durante unos segundos en silencio. Luego hizo una ligera reverencia con la cabeza, un gesto de deferencia que no le había visto hacer a nadie en esta ciudad de hombres soberbios. «Tiene usted toda mi admiración, señora Santa Cruz», dijo Alarcón con sinceridad. «Es una lástima que su entereza no se haya transmitido a sus descendientes. Descuide, mi empresa retirará de inmediato el letrero de la fachada y dejará su propiedad en paz. En cuanto a estos 3, mis abogados se encargarán de que devuelvan hasta el último centavo del anticipo, con intereses y costos legales, o de lo contrario, pasarán una larga temporada bajo la sombra». «Gracias, caballero», le respondí, estrechando su mano con firmeza. El señor Alarcón y su asistente recogieron sus planos y carpetas de la mesa de plástico. Antes de salir de la sala, el empresario se detuvo frente a Gustavo, quien seguía de rodillas, con la mirada perdida y los hombros caídos. «Tienen 24 horas para transferir los $50,000 de regreso a mi cuenta»,
O mañana a esta hora la policía estará tocando a sus puertas con una orden de aprehensión, les advirtió Alarcón con voz fría. Y no intenten huir, porque tengo sus direcciones, sus números de cuenta y sus lugares de trabajo perfectamente localizados. Que tengan un buen día, señora Otilia. El sonido de la puerta principal, al cerrarse detrás del inversionista, se sintió como el golpe de un martillo que sella una sentencia. El silencio regresó a la sala, pero ya no era ese silencio tenso y asfixiante de hace unas horas. Era el silencio de la victoria, el aire limpio que queda después de que un viento fuerte barre con la hojarasca seca. Me acerqué a la mesa de plástico y tomé mis escrituras originales, guardándolas con cuidado en la carpeta protectora. Luego, miré a mis 3 hijos, que seguían agrupados en medio de la habitación, viéndose pequeños, desarmados y despojados de toda esa soberbia con la que habían entrado a mi casa hace 2 meses. La dinámica en esta familia acaba de cambiar para siempre, les dije, apoyándome en mi bastón y mirándolos con una serenidad que los hizo temblar. Durante años, ustedes asumieron que mi papel era el de la madre abnegada que debía sacrificarse por su felicidad, sin importar lo mal que me trataran o lo invisible que me volvieran. Pensaron que la vejez era sinónimo de debilidad y que podían desecharme cuando ya no les resultara útil. Pero hoy se dieron cuenta de que la dueña de la tela sigo siendo yo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Joaquín con la voz entrecortada. «No tenemos esa cantidad de dinero. Si no pagamos, iremos a prisión. Eso es algo que tendrán que resolver ustedes 3», les respondí con frialdad. «Gustavo tiene un sueldo alto. Tendrá que vender su auto y pedir un préstamo. Elena tendrá que regresar el vehículo nuevo que compró con el dinero de mi casa y vender las joyas que le regalé. Y tú, Joaquín, tendrás que buscar un trabajo de verdad y dejar de depender de las cartas y la suerte. Si trabajan juntos y con honestidad, tal vez logren reunir el dinero antes de que venza el plazo. Y si no, bueno, el penal estatal tiene áreas verdes, actividades recreativas y enfermeras las 24 horas. Tal vez se sientan tan cómodos ahí como pensaban que yo me sentiría en el Sauce». La ironía de mis palabras les dolió más que un golpe físico. Gustavo bajó la cabeza. Elena comenzó a sollozar en silencio y Joaquín se cubrió la cara con las manos. Ya no había espacio para réplicas, ni para gritos, ni para manipulaciones. El poder absoluto de la situación estaba de mi lado, respaldado por la ley, por la verdad y por una dignidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. «Ahora, les voy a pedir que se retiren de mi casa», les ordené, señalando la puerta con el extremo de mi bastón. «Tengo que limpiar este lugar, quitar ese horrible letrero de la fachada y preparar mi máquina de coser. Las mujeres del pueblo me están esperando con varios encargos importantes de vestidos de lino, y no pienso perder mi tiempo con gente que no sabe valorar el trabajo de una modista». Mis 3 hijos se levantaron lentamente, como si sus cuerpos pesaran 1 tonelada. Caminaron hacia la salida con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme, arrastrando los pies como los derrotados que eran. Elena intentó decir algo al cruzar el umbral, pero una mirada severa de Casilda la hizo desistir de inmediato. Los vi salir por el pasillo lateral y perderse en la calle, con los hombros encogidos bajo el peso de su propia ruina. Por la ventana, vi cómo subían a sus respectivos autos con prisa, desesperados por empezar a llamar a bancos y prestamistas para salvarse de la prisión que ellos mismos se habían construido. Don Filemón se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, con un gesto de profundo respeto. «Lo hizo usted de maravilla, doña Otilia», dijo el abogado con una sonrisa de orgullo. «Creo que ni el mejor juez de la corte habría dictado una sentencia tan justa y tan contundente como la que usted les acaba de dar hoy». «No fue una sentencia, Filemón», le respondí, mirando el espacio vacío donde solía estar mi sillón verde. «Fue simplemente una rectificación de medidas. Cuando una prenda queda mal entallada, hay que descoserla con paciencia y volver a armar las piezas para que cada cosa quede en su lugar correspondiente. Hoy, por fin, la tela de mi vida ha quedado perfectamente ajustada a mi medida». El silencio que quedó en la sala después de que se cerró la puerta detrás del señor Alarcón fue el más limpio que he respirado en toda mi vida. Era como si un aire fresco hubiera entrado de golpe por las ventanas, barriendo de un solo soplo el polvo, la codicia
y la hipocresía que mis 3 hijos habían dejado acumulados en los rincones. Casilda se dejó caer en una de las sillas de plástico blancas, soltando un suspiro largo que terminó en una de sus risas roncas, de esas que le nacen desde el fondo del pecho y que son capaces de espantar cualquier pena. «¡Qué buena sacudida, Otilia!», dijo mi prima, abanicándose con brío. «Creo que a esos 3 muchachos no les va a alcanzar la vida para volver a mirarte a los ojos sin sentir que les tiemblan las piernas». Don Filemón, con esa parsimonia propia de los abogados que ya lo han visto todo en los juzgados, se acercó a la ventana que daba a la calle. Con un ademán pausado, descorrió la cortina de encaje que yo misma había tejido hacía 20 años y miró hacia afuera. «Ya se van, doña Otilia», comentó con una sonrisa pequeña. «Van los 3 metidos en el carro de Gustavo, discutiendo tan fuerte que desde aquí se les ve mover las manos como si estuvieran espantando avispas. Me parece que la junta de negocios no salió como ellos esperaban». Yo no dije nada de inmediato. Me acerqué a la mesa de plástico, tomé la carpeta con mis escrituras originales y la apreté contra mi pecho. El papel todavía se sentía frío, pero para mí era como un escudo templado al fuego. Miré a mi alrededor. Esta sala, que durante meses había sido el escenario de susurros conspirativos y miradas de reojo llenas de lástima fingida, volvía a ser mía. Cada mancha en la loseta, cada veta de madera en los marcos de las puertas, cada rincón donde el sol de la tarde pegaba de refilón, me pertenecía por derecho propio, por el sudor de mis dedos y el pedal de mi máquina de coser. Lo primero que hicimos esa misma tarde fue arrancar la lona azul del grupo inmobiliario que colgaba de mi fachada. Don Filemón consiguió una escalera con el vecino de enfrente, don Chucho, quien al vernos en el mitote no dudó en cruzar la calle con un par de pinzas y una sonrisa de oreja a oreja. Entre los 3 jalamos el plástico brillante hasta que se desprendió con un chasquido seco. Ver ese letrero horroroso tirado en la banqueta, doblado y sin valor, fue como quitarle una mordaza a mi casa. «Sabíamos que no te habías ido a ningún asilo, Otilia», me gritó doña Meche desde su ventana con su eterno trapeador en la mano. «Esos muchachos tuyos andaban con unas caras de misterio que no les creía nadie. Qué bueno que regresaste a poner orden». Les sonreí y les di las gracias con un ademán de la mano. El barrio, con sus chismes y sus ruidos familiares, me estaba dando la bienvenida de vuelta. No era la bienvenida que mis hijos habían planeado, esa donde me traerían en una carroza fúnebre o me recordarían con una foto vieja en la sala. Era la bienvenida a la dueña legítima, a la costurera que les había remendado la vida a la mitad de los vecinos durante casi medio siglo. Esa noche, Casilda y yo no regresamos al pueblo costero. Decidimos quedarnos en mi casa para empezar la limpieza profunda. No podíamos dejar que las malas energías de la traición se quedaran a dormir con nosotras. Mandé traer al Chato, el cerrajero de la esquina, un chamaco al que yo le había remendado los pantalones de escuela cuando era un niño travieso. El Chato llegó con su caja de herramientas y, en menos de una hora, cambió todas las combinaciones de las puertas. «Aquí tiene sus llaves nuevas, doña Otilia», me dijo el muchacho, entregándome 3 aros de metal brillante. «De estas no hay duplicados en ningún lado. Si alguien quiere entrar, va a tener que tocar el timbre como la gente decente». Le pagué su trabajo y le di una propina generosa. Cuando se fue, cerré el pasador de hierro de la puerta principal con un golpe seco. El sonido de la cerradura nueva al encajar fue el punto final de mi antigua vida de madre sumisa. A partir de ese momento, las reglas de esta casa las iba a escribir yo, y nadie más. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad y de lecciones silenciosas. Tal como lo había advertido el señor Alarcón, la denuncia penal no era un juego de niños. Gustavo me llamó por teléfono a los 3 días, con una voz que ya no tenía nada de la soberbia con la que me hablaba cuando quería mandarme al asilo. Sonaba ronco, cansado, como si no hubiera dormido en un mes. «Mamá, por favor ayúdanos», me suplicó, y pude escuchar el temblor de su respiración al otro lado de la línea. El banco nos negó el préstamo. Elena tuvo que entregar el carro nuevo a la agencia, pero no le devolvieron todo el enganche por la depreciación. Y Joaquín tuvo que vender el terreno que le dejó mi papá en el campo. Apenas pudimos juntar $35,000.
Nos faltan 15,000 para que Alarcón retire la denuncia. Si no completamos el dinero para el viernes, el juez va a firmar la orden de aprehensión. Escuché su súplica con el teléfono pegado al oído, mientras con la mano izquierda acomodaba un carrete de hilo blanco en mi máquina Singer. El dolor que sentí no fue de rabia, sino de una profunda tristeza por ver en lo que se habían convertido los hijos que crié con tanto amor. Pero la debilidad ya no tenía cabida en mi vida. Gustavo, le dije, con una voz pausada y firme, ustedes son 3 adultos profesionales. Cuando decidieron falsificar mi firma y vender mi patrimonio, no pensaron en las consecuencias ni en el dolor que me causarían. Pensaron que era muy fácil deshacerse de la vieja. Ahora les toca demostrar esa misma astucia para resolver sus problemas con la ley. Yo no voy a poner un solo centavo de mis ahorros para salvarlos de su propia delincuencia. «¡Pero eres nuestra madre!», gritó, perdiendo por un momento el tono suplicante y dejando ver la vieja soberbia. «¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Vas a dejar que tus propios hijos vayan a la cárcel por unos papeles de mierda?» «Esos papeles de mierda, como los llamas, representan 40 años de mi vida y de mi trabajo, Gustavo», le respondí. «Y sí, soy su madre, pero ya no soy su cómplice ni su cajero automático. Si tienen que pasar una temporada bajo la sombra para aprender el valor del respeto y de la honestidad, que así sea. Tal vez ahí tengan tiempo de reflexionar sobre el contrato de El Sauce y las medicinas para mantener tranquila a la vieja». Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. No hubo lágrimas esta vez. El llanto se me había secado el día que los escuché planear mi encierro en esa grabación de voz. Al final, no fueron a la cárcel, pero el precio que tuvieron que pagar fue el más alto de sus vidas. Tuvieron que trabajar y bajarse de su pedestal de orgullo. Gustavo tuvo que vender sus acciones de la oficina de asesoría y pedir un préstamo con un interés altísimo que lo dejaría pagando deudas durante los próximos 10 años. Elena tuvo que empeñar hasta sus anillos de matrimonio y mudarse a un departamento pequeño en un barrio periférico, descubriendo por fin lo que cuesta ganarse el pan de cada día sin el apoyo de los ahorros de su madre. Y Joaquín tuvo que aceptar un empleo de verdad como supervisor en una bodega de abastos, levantándose a las 4 de la mañana para cargar cajas, lejos de las mesas de juego y de los amigos fáciles que se esfumaron en cuanto se le acabó el dinero de los anticipos. 2 meses después de la confrontación en la sala, mis 3 hijos volvieron a presentarse en mi casa. No vinieron juntos, ni traían carpetas de planos ni aires de grandeza. Vinieron un sábado por la tarde, uno por uno, con la cabeza baja y los ojos llenos de una vergüenza que no podían ocultar. Los recibí en la cocina. No les ofrecí de comer, ni les serví el café caliente con el que solía consentirlos cada vez que venían a pedirme dinero. Los senté en las sillas de madera rústica y los miré a través de mis lentes de lectura, mientras yo continuaba cosiendo el dobladillo de un vestido de novia que me habían encargado de la costa. «No venimos a pedirte dinero, mamá», dijo Gustavo, que se veía más delgado y con unas canas nuevas que antes no tenía en las sienes. Venimos a entregarte esto». Puso sobre la mesa de azulejos amarillos un sobre con las copias de los recibos de pago que le habían entregado al señor Alarcón. La deuda estaba saldada. El inversionista había retirado la denuncia penal y la lona publicitaria ya era solo un mal recuerdo en los archivos de la constructora. «Está bien», dije, sin detener el ritmo de mi máquina de coser. «Me alegra saber que por fin asumieron una responsabilidad como hombres y mujeres de bien. Espero que la lección les dure para el resto de sus vidas». «Mamá, ¿de verdad no nos vas a perdonar nunca?», preguntó Elena, con una voz apagada que ya no tenía rastro de su drama de telenovela. Detuve el pedal de la máquina. El silencio que se instaló en la cocina fue espeso, pero ya no era un silencio de guerra. Miré a mi hija, luego a Gustavo y finalmente a Joaquín, que permanecía callado en un rincón, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de trabajo grueso. «El perdón, Elena, no es un papel que se firma para que todo vuelva a ser como antes», les expliqué, hablándoles con la sabiduría que solo dan los años de coser telas difíciles. «El perdón es como una costura que se rompió por completo. Puedo volver a coser las piezas, puedo usar el mejor hilo del mundo y ponerle toda mi paciencia, pero la cicatriz de la costura siempre va a estar ahí.
No voy a guardarles rencor, porque el rencor amarga la comida y no me deja dormir por las noches. Pero la confianza es algo que ustedes decidieron tirar a la basura, y eso no se recupera con un par de lágrimas de sábado por la tarde. «¿Entonces no podemos volver a venir a verte?», preguntó Joaquín, con una timidez que no le conocía desde que era un niño pequeño. «Pueden venir», les respondí, mirándolos uno a uno. «Pero ya no entrarán aquí como los dueños del futuro ni como los herederos impacientes. Vendrán como visitas. Tocarán el timbre, respetarán mis horarios y mis decisiones, y entenderán que en esta casa la única que manda es Otilia Santa Cruz. Si aceptan esas condiciones, las puertas están abiertas. Si no, la central de autobuses del sur sigue teniendo salidas a la costa todos los días». Los tres asintieron con la cabeza en silencio. No hubo reclamos, ni gritos, ni intentos de manipulación. Por primera vez en sus vidas, me vieron no como a la madre abnegada que se deja pisotear por amor, sino como a una mujer entera, fuerte y digna que no necesitaba de ellos para seguir existiendo. A partir de ese día, mi vida dio una transformación completa. Decidí que no iba a quedarme encerrada en la ciudad rumiando el pasado, pero tampoco iba a abandonar mi vieja casa de cantera. Diseñé una rutina que a mis 76 años me hace sentir más viva y activa que nunca. Paso 2 semanas al mes en el pueblo costero con mi prima Casilda. Ahí, frente al huerto de naranjos y con el olor a sal del mar de fondo, tengo mi taller de costura para las mujeres del lugar. La Singer de pedal se ha convertido en mi compañera de pláticas por las tardes, mientras Casilda me ayuda a cortar los patrones y me sirve té de limón con miel. Nos hemos vuelto una pareja de viejas temibles en el pueblo, jugamos dominó en la plaza, opinamos sobre los asuntos de la comunidad y no le tememos a nada ni a nadie. Las otras 2 semanas del mes regreso a mi casa de la ciudad. Pero ya no estoy sola en el gran caserón de piedra. Decidí rentar las 2 habitaciones del piso de arriba a 2 muchachas estudiantes de enfermería que venían de fuera de la ciudad. Son unas jóvenes alegres, trabajadoras, que me ayudan con las compras del mercado y me acompañan a cenar por las noches a cambio de una renta muy moderada y de que les enseñe los secretos del bordado de alta costura. Su presencia ha llenado la casa de risas, de música joven y de una energía limpia que hacía muchos años se había perdido entre las paredes de mi hogar. Mis hijos vienen a visitarme de vez en cuando. Sus visitas ya no tienen la prisa de antes, esa donde solo pasaban a dejarme a los niños o a pedirme dinero para la gasolina. Ahora vienen con un respeto casi religioso. Joaquín me ayuda a podar los limoneros del jardín los domingos. Elena se sienta conmigo en la cocina a escuchar mis historias de costura sin interrumpirme. Y Gustavo me trae los estados de cuenta de mis ahorros debidamente ordenados, sin atreverse a sugerir en qué debo gastar mi dinero. Han aprendido a ser hijos, porque por fin entendieron que no tienen una madre eterna a la que puedan desechar cuando les estorben sus planes. A veces, por las tardes, cuando el sol de la ciudad empieza a ocultarse detrás de los edificios y las sombras de los limoneros se alargan sobre la loseta de la sala, me siento en mi mecedora de mimbre con mi costurero de madera de cedro sobre las rodillas. Saco mis tijeras de sastre de acero alemán, esas que me acompañaron en los peores momentos de mi vida, y las limpio con un paño de lino blanco. La vejez, he aprendido, no es el final de la costura. Es simplemente el momento en el que uno decide hacer los remates más fuertes para que la prenda no se descosa con el viento. La sociedad nos quiere hacer creer que después de los 70 años, las mujeres ya no somos más que un estorbo, una pieza de tela vieja que hay que arrumbar en el fondo del closet para que no estorbe el paso de los jóvenes. Pero se equivocan. La experiencia, la dignidad y el coraje no se arrugan con los años. Al contrario, se vuelven más firmes, como el lino de buena calidad que resiste el paso del tiempo y las lavadas más duras. Yo no me dejé doblar el brazo por la traición de mi propia sangre. Me llevé mis papeles, me llevé mis ahorros y, sobre todo, me llevé mi orgullo en una maleta de cuero marrón. Hoy miro mi casa limpia, escucho el canto de los pájaros en el jardín y sé que el diseño final de mi vida está quedando exactamente como yo lo quería, con las costuras firmes, el dobladillo en su lugar y la tela cortada a la medida justa de mi propia libertad.